Nos enseñaron a pensar que la ciencia es lo opuesto a la religión, que la religión cree y la ciencia sabe, que la religión es fe y la ciencia es verdad. Pero ¿qué pasa cuando una verdad ya no se puede cuestionar? Dogma, 2 puntos. Una idea que se acepta como verdadera sin admitir discusión alguna. Religión, 2 puntos. Un sistema que convierte ciertas ideas en dogmas y organiza la verdad alrededor de ellas. Suena parecido como interpretamos a la ciencia hoy, ¿no? Bueno, acompáñame en este video que te voy a contar cómo la ciencia puede convertirse también en una religión y cómo casi nadie lo quiere ver. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos a este nuevo video. Gracias por acompañarnos. Para quienes no me conocen, yo soy Juana y me diferencio, creo yo, porque me gusta dar puntos de vista bastante poco comunes e incisivos sobre las cosas y la realidad que nos rodea. Así que en el día de hoy me gustaría poder contarles un poco cuál es mi perspectiva sobre la relación que encuentro en términos de similitudes entre la ciencia, en cuanto a cómo la abordamos al día de hoy y qué entendemos de lo que consideramos ciencia, y la religión. Así que antes de pasar al primer bloque, que voy a empezar a desglosar este concepto, invitarlos a quienes no están suscritos a que se suscriban al canal, así nos acompañan a seguir creciendo. En este primer bloque me gustaría ir un poco para atrás en la línea histórica de lo que es la ciencia para poder entender de dónde nace, cómo es un poco su recorrido o cuáles son los puntos más importantes en ese recorrido que tienen directa implicancia, digamos, con lo que es la ciencia hoy en día y con la forma en la cual nos relacionamos con ella. Entonces fui a buscar un poco los puntos que por lo menos para mí eran esos, los más relevantes, y el primero que encontré tiene que ver más o menos con el origen de lo que hoy entendemos como ciencia, que viene a ser en la Grecia clásica. Todos los caminos conducen a la Grecia clásica, al parecer, que obviamente la figura por excelencia venía a ser Aristóteles, que entendía la ciencia dentro de lo que era la filosofía natural, lo que se llama la filosofía natural. No estaba el concepto todavía de la ciencia así tal cual lo entendemos hoy, sino que la ciencia era parte de esta búsqueda de poder entender cómo funciona el mundo, de observar las cosas y poder entender qué son, para qué están ahí, por qué y cómo se interrelacionan. Esto es un punto que me parece súper importante del abordaje que tenía la ciencia en ese momento de la mano de Aristóteles, que es que tenía un abordaje sistémico, no especialista. O sea, no especialista en términos de que dividía las cosas para poder especializarse en un tema y estudiar eso de manera aislada, sino que justamente entendía la realidad como un cosmos entendido como orden, como belleza. Entonces, en ese sentido, se tenía muy claro que la realidad era un orden perfecto y sincrónico de las cosas. Entonces, lo que se buscaba entender a través de la ciencia era ese orden. Entonces, lo que se hacía era observar los animales, los ciclos, los movimientos, la naturaleza, las plantas, y en base a eso se terminaban armando como lo que serían las leyes del mundo físico. ¿Cómo es que pasamos de lo que era Aristóteles al tipo de ciencia que tenemos hoy, que no se pregunta por qué y para qué las cosas están ahí, sino cómo funcionan y cómo puedo dominarlas, básicamente, o usarlas a mi favor? Bueno, para mí el quiebre ahí tiene que ver con la revolución científica. Obviamente esto estoy haciéndolo en términos de una reducción porque sería muy largo el video si tengo que ir recapitulando todos los puntos de la historia de la ciencia, pero para mí estos son 2 puntos importantes, que es como cómo se entendía la ciencia en un origen y ahora cómo se entiende la ciencia el día de hoy en relación a este momento histórico que tiene que ver con la revolución científica. ¿Qué fue la revolución científica? Bueno, justamente acá es donde entran los famosos físicos que son Newton, Galileo Galilei, Descartes, Bacon y creo que otros más, no sé si se dice Bacon, pero bueno, me entenderán, que acá lo que se empieza a hacer es a determinar de qué manera algo puede ser comprobado científicamente. Entonces, para que algo pueda ser comprobado científicamente, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Esas condiciones son, en primera instancia, que sea observable, ya sea directa o indirectamente. ¿Qué significa directa o indirectamente? Bueno, directamente es que lo veo, o con una herramienta, por ejemplo, un microscopio, lo veo. Indirectamente es que veo sus efectos. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que tiene que ser medible, tiene que poder ser traducible en números, cuantificarse. El tercero es que se tiene que poder repetir, o sea que otra persona en otra parte del mundo pueda realizar el mismo experimento y obtener los mismos resultados. Y la última es justamente que se experimente la teoría, ¿no? Entonces, si algo cumple con estas 4 condiciones, entonces está comprobada esa teoría científicamente. Ahora, ¿qué son las cosas importantes que quiero remarcar de esto? En primera instancia, que
viéndolo con perspectiva en cuanto a lo que sabemos hoy por hoy de, por ejemplo, la física cuántica y el experimento de la doble rendija, donde el observador no es inocuo en términos de que es el que determina la realidad, ¿no? En relación a que la observación del observador, valga la redundancia, es lo que hace que una cosa se muestre como partícula o como onda, ¿no? En este experimento. Entonces, de alguna manera ya tenemos también comprobado científicamente que la realidad no funciona de manera lineal para todos, sino que tiene que ver con quién la está observando. Entonces, en mi perspectiva, esto ya es algo que pone un poco en duda el método de comprobación científica. Eso por un lado. Y después, por otro lado, es que nosotros tendemos a entender el comprobado científicamente como algo determinante, cuando en realidad para la ciencia, que algo esté comprobado científicamente tiene que ver con que está comprobado científicamente en ese momento según el marco teórico que se usó, las herramientas que están disponibles en cuanto a la tecnología y según la evidencia que está disponible de vuelta hasta ese momento. Entonces, es una teoría que está comprobada de alguna manera momentáneamente. Es justamente un modelo provisorio de alguna manera. ¿Qué es lo que queda por fuera de este modelo? Bueno, todo lo que no puede observarse directamente, medirse, cuantificarse, etc. ¿Cuáles serían ejemplos de estas cosas que todos podemos verificar que existen, pero que quizás no están comprobados científicamente? Bueno, en primera instancia, el amor, las emociones, de la mano de eso, la conciencia, las vivencias místicas, la percepción del entorno y del tiempo. Creo que son ejemplos bastante claros de que son cosas que todos podemos percibir de maneras diferentes y que eso no quita que eso exista. Entonces, ¿qué hice de la mano de esto? Busqué cosas que a lo largo de la historia habían sido comprobadas científicamente y que después con el pasar de los años, el avance de la tecnología, el cambio del marco teórico, etcétera, se refutaron. Entonces, busqué 4 que me parecieron las más importantes de mencionar. La primera es el modelo geocéntrico. Antes se creía que todo el universo giraba alrededor de la Tierra y hoy está comprobado que el universo gira alrededor del Sol. Después, otro ejemplo que me pareció interesante es que en un momento de la historia de la humanidad se creía que los lugares que tenían feo olor daban enfermedades. Entonces vos ibas a un lugar que tenía feo olor y te enfermabas. El tercero que encontré es que se creía que ciertos seres vivos podían nacer de materia inerte. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente lombrices, por ejemplo, podían nacer del barro o las moscas de la carne podrida. ¿Esto por qué? Porque todavía no contaban con la tecnología de los microscopios que podían observar los microorganismos. Y la última, que todos la conocerán, es la teoría de que antes se decía que fumar era bueno para la salud, ¿no? Y que hoy está súper comprobado de que eso no es así. Entonces, esto lo traigo a colación un poco para mostrar que el hecho de que esté comprobado científicamente hoy no determina que eso sea una verdad absoluta, como para que lo tengamos en cuenta. Ahora sí, dicho eso y recapitulado toda la historia y los puntos importantes de lo que fue la construcción del modelo científico, por lo menos para mí, en lo que corresponde a este video y lo que quiero plantear, voy a pasar al bloque número 2, que tiene que ver con el financiamiento, el poder y la política. En este segundo bloque me gustaría traer a colación el hecho de que la ciencia en general no es neutra, depende de varias cosas, entre ellas el poder político, el poder económico, el prestigio y obviamente el financiamiento, ¿no? Es decir, quién pagó para que se haga un research, una investigación al respecto sobre tal o cual tema. Entonces, ¿quién financia a la ciencia hoy? Bueno, en primera instancia, los estados, como en Argentina el CONICET, por ejemplo, que la financia el Estado, las universidades, las corporaciones privadas y las fundaciones que en general vienen con agendas. Pero bueno, el tema de la agenda es un tema aparte que si quieren abordo en un siguiente video. Por lo pronto solamente quería mencionarlo para que también se tenga en cuenta de que no es una intención inocua. ¿Cuál es el otro punto que quería traer en este bloque? El sesgo de publicación. ¿Qué significa esto? Que si se realizan, por ejemplo, 10 estudios sobre algo y 3 de ellos salieron positivos en términos de que se estaba buscando comprobar que tal cosa dé tal resultado, y otros 7 dieron negativos, no es necesario publicar los otros 7. Se puede publicar solamente los 3 que dieron el resultado esperado. Entonces, de alguna manera, eso comprueba que hay cierto sesgo, porque solamente se muestra o se da a la luz los estudios que comprueban eso que se estaba buscando. Con esto me remito a lo que decía antes del conflicto de intereses que hay en relación a quién financia los estudios y para qué. Y después lo otro que también es importante de tener en cuenta es que el estudio determina cuál es la búsqueda que hay detrás. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hacer un estudio bajo la pregunta de ¿este fármaco cura tal enfermedad? O ¿este fármaco reduce algún síntoma dentro de los próximos 6 meses con respecto a esta enfermedad? Ahí ya es distinto el resultado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en relación a los famosos papers o estudios.
Y el último punto importante de este bloque que quiero mencionar es que dentro de lo que es el mundo científico hay una regla medio implícita que tiene que ver con publicar o morir. Como que el prestigio dentro de la ciencia es que estés publicando constantemente. Entonces, ¿cuál sería la forma de entrar dentro de este prestigio? Bueno, que te publique una revista de las mejores del mundo que tienen que ver con obviamente el marco teórico científico dominante. Entonces el hecho de que vos hagas o plantees una teoría que se sale o que cuestiona a ese marco teórico no solo te pone en riesgo, sino por todas las corporaciones que hay detrás con ciertos intereses económicos, políticos o de poder, sino que además para tu carrera personal probablemente no sea beneficioso en términos de que no te estarías ganando prestigio, sino todo lo contrario. Si no, pregúntenle a Tesla, por ejemplo. Y que bueno, obviamente son las que menos financiamiento tienen porque no hay un objetivo atrás, ¿no? Más que cuestionar o demostrar algo, digo, no hay un objetivo económico. Así que bueno, dicho esto, pasamos al último bloque, que es el bloque número 3 y con el cual voy a cerrar este video. Bueno, ahora sí, en este tercer y último bloque quiero hacer un poco esta comparativa entre similitudes entre religión y ciencia. Entonces, para eso lo primero que hice fue hacer una lista de cuáles son las cosas que para mí tiene la religión que coinciden con la ciencia, ¿no? Entonces voy a hacer esa comparativa y se las voy a ir leyendo. La primera es que ambas tienen dogmas incuestionables, lo que sería la creencia religiosa versus el dogma científico, el comprobado científicamente. Por otro lado, las autoridades que interpretan la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en términos de la religión, por ejemplo, los sacerdotes que tienen acceso a ciertos textos o conocimientos que los demás de los mortales no, entonces son ellos los responsables de comunicárselo y traducírselo y son quienes tienen la autoridad de la verdad. Lo mismo en la ciencia con respecto a los científicos. Cualquiera que no sea un científico no tiene derecho a cuestionar o poner en duda algo que tenga que ver con la ciencia y son los científicos los que manejan un lenguaje inaccesible para el resto de los normales que te lo tienen que traducir. Entonces ahí también encuentro una similitud. En tercer punto, los textos sagrados en la religión y los famosos papers en la ciencia, que son los que de alguna manera dictaminan que esto entonces es verdad. Famosos papers de Massachusetts, ¿no? Que está el chiste dentro de lo que es por lo menos la Argentina. Después el hecho de que se considere herejes a los que dudan o a los que no creen, ¿no? En la religión, bueno, yo creo que está bastante claro, y en lo que es la ciencia también, ¿no? El hecho de considerar directamente como un loco o un ignorante a quien pone en duda cuestiones que la ciencia comprobó. Y por último, la famosa promesa de salvación, ¿no? Que en pos del avance científico se realizan cualquier tipo de experimentos y cosas que justifican lo que se está haciendo meramente por el hecho de, el progreso. Lo mismo con la religión en términos de la salvación de la humanidad o de cada uno, ¿no? El día que se muera o no sé. Bueno, la cuestión es que después de hacer un poco esa comparativa, me quedé pensando, y a lo que quiero ir también para cerrar el video, es a que mi objetivo con esto no es a desmerecer la ciencia o desacreditarla, sino justamente a entender que la ciencia es súper válida cuando se usa como un método, como una herramienta para poder entender la realidad. Un poco lo que conté en el primer bloque, ¿no? de la Grecia clásica y Aristóteles y el poder entender el cosmos y cómo funciona. A mí la ciencia como herramienta en términos de poder observar la realidad, entenderla mejor, la naturaleza, los animales, las plantas, cómo todo está sincronizado de una manera increíble, la luna, el sol, los planetas, el cielo, los movimientos del planeta Tierra, todo eso me parece alucinante y me parece alucinante que exista una disciplina que se dedique a estudiar eso. Entonces, en ese sentido, no quiero dejar de decir que para mí la ciencia es alucinante. Para mí lo que se perdió es el tipo de vínculo que tenemos nosotros para con la ciencia. Creo que hoy, con la modernidad, la mayoría de los humanos tomamos a la ciencia como un dogma, justamente, vuelvo a lo mismo, como algo que es incuestionable y como algo que ni siquiera me tomé el tiempo de hacerme la pregunta, un poco las que mencionaba en el bloque anterior, de, bueno, a ver, ¿qué intereses hay en este estudio que comprobó esto, ¿no? ¿Quién lo financió? ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? ¿Quién se usó o qué se usó para comprobar esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las herramientas o el grupo de muestra? ¿Qué trae como consecuencia para el mundo en el que vivo que esto se haya comprobado? Eso ya te pone en un lugar de discernimiento. Entonces, más allá de lo que la ciencia demuestre o no, a vos te sigue dejando en un lugar de criterio y pensamiento propio. Y eso me parece que es lo importante. Salir de ese lugar donde creemos en la ciencia y en lo que la ciencia diga desde un lugar de fe ciega y volver al lugar de autonomía y de soberanía y de pensamiento crítico y poder verla con un poquito más de perspectiva. Entonces, ese es un poco mi objetivo con este video. Espero que les haya gustado y bueno, ahora sí voy a hacer el cierre, invitarlos de nuevo a que se suscriban a quienes no están suscriptos al canal y nos vemos en el próximo. Gracias y un beso grande.